Hoy estoy muy interesado en todo esto, por más que todo por mi invitada, que me va a ayudar a conocer más sobre este tema. Muy buenas tardes, señor Peredo. La civilización romana ha tenido una excelente organización, una muy interesante, que nos ha permitido Como desarrollar todo lo que tenemos ahora, que nos ha permitido ver... Exacto. Ha sido tan relevante que en la actualidad muchas de las cosas que se usaban en ese entonces permanecen vigentes. Tal es el caso de cómo se manejaban las familias, hay similitudes, ya se casaban, ya disolvían su matrimonio, ya adoptaban personas, conocían y practicaban lo que es las curatelas, las tutelas, sucesiones hereditarias. Todo lo de las familias ya se hacía en ese entonces. Hay bastantes similitudes. Por ejemplo, las familias en Roma se manejaban en base al padre de familia, que se llamaba pater family. Y en la actualidad no es tan así, ¿no? No es únicamente el padre de familia. Ya no sé. Voy a empezar hablándote de algo que se llama la patria potestad. La patria potestad es la facultad que tenía el padre de familia sobre los miembros de su familia para que se pudiera velar por los intereses de la familia. Actualmente se sigue dando la responsabilidad paternal, pero no es solamente del padre, sino del padre y de la madre, que son responsables de los hijos. De ambos juntos. Sí, ya no se distingue, ambos tienen que velar por el bien de los hijos. Entonces el matrimonio se basaba en la unión monogámica entre un varón y una mujer. ¿Estos se unían porque querían o tenían algún problema en unirse? O el papá de familia escogía sobre sus hijos para quiénes unirse, porque ahora no se hace eso. El papá no te escoge tu pareja. Sí llegó a suceder un punto en el que no era necesario el consentimiento de los cónyuges para su matrimonio, pero sí hay similitudes y bastantes, como que antes se requería la pubertad mínima de los esposos, que eran los 12 y 14 años. Y actualmente la edad no son 12 y 14 años, pero sí que son los 18 años, al menos en nuestro país. Esa es una similitud. Manejamos una edad mínima para... En la que se considera que ya se tiene la facultad de poder casarse. La situación era el consentimiento de ambos esposos, y actualmente evidentemente es necesario que ambos consientan su matrimonio. Que ambos quieran. Sí, ambos deben querer. Lo que sí desapareció es la necesidad de que el padre de familia también consienta el matrimonio. En ese entonces el jefe, el papá de familia de los que se querían casar, tenía que darles permiso para obtener. Sí, pero podían omitir este permiso, podrían decir a un magistrado que insista al padre en caso de que éste no quisiera casarlos, que no consintiera casarlos, pero si ese requisito igual no se daba, el magistrado podía suplir la voluntad del padre. Ahora no te puedes casar con tu hermana, tampoco con tu prima ni con tu tía, y antes tampoco se podía, ya tenían conocimiento de los problemas que podría esto traer. Problemas genéticos más que todo. Esos problemas. El parentesco. ¿Sobre qué va el parentesco? El parentesco... Había dos tipos de parentesco, que era el cognatio y el agnatio. El cognatio era el parentesco consanguíneo que tenías con primos, hermanos, tíos, todo aquello que se ha unido por lazos de sangre.
y el agnatio era aquel que se basaba en el derecho civil, era una unión civil. Dos formas de adopción, una que era adoptando a un padre de familia, porque este padre de familia ya no podía mantener a su familia, entonces no le quedaba de otra que estar bajo el poder de otro padre de familia que sí pudiera mantenerlo a él y a su familia. Entonces desaparece esta familia y quedan a disposición del padre. Eso ya no se hace, pero sí la adopción propiamente dicha. Esa adopción, sin embargo, se realizaba de una manera muy peculiar. Como ahora es con varios papeleos, varias aprobaciones, te aprueban a vos como eres para que estés calificado para adoptar. ¿Antes los calificaban igual o era como monárquico? No, tienes razón, actualmente hay mucho papeleo, es bastante complicado en adoptar a una persona, pero antes la adopción de un padre de familia al hijo de otro padre de familia se realizaba con el consentimiento del otro padre y esos manejaban unas ventas ficticias. Ya no se vende a los hijos ni ficticiamente, se hace un trámite muy largo para la adopción, pero seguimos teniendo la adopción en la actualidad. Una vez de que se casaban, la mujer pasaba a ser de la condición social del marido, lo cual no es distinto ahora. Una vez que te casas, pasas a ser la condición de tu pareja. La mujer pasaba a ser una especie de hija del marido. Al momento de fallecer el marido, la esposa viuda se repartía el patrimonio, tenía la sucesión hereditaria como hermana de sus hijos. Y eso ahora no cambia mucho, ¿no? Eso sí cambia. En la actualidad la mujer es la mujer del señor que ha fallecido, sí, no la hija. La recibe el 50% de las cosas de su esposo y un porcentaje más. Decir más sobre las personas en esa sociedad. Los romanos tenían una clasificación de personas. Tenían las personas físicas y las personas jurídico-morales. Las jurídico-morales eran aquellas que no existían físicamente. Eran personas ideales que estaban representadas por una persona real y que tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos que una persona física. No todas las personas eran consideradas personas, no todos los humanos eran considerados personas en Roma. Tenías que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos se podrían dar como un ejemplo, no ser esclavo, y otros ejemplos, ¿cuáles serían? Otro requisito indispensable para ser considerado una persona en Roma era que tengas la ciudadanía romana y no seas un peregrino, o que pertenezcas a una familia, y de paso, para tener todos los derechos plenos, tenías que ser el padre de familia, el jefe de familia. En ese entonces el papá tenía la mayor, por decirlo, ser persona, el mayor grado de ser una persona. No completamente la familia. Ahora toda la familia, todo ser humano nace siendo una persona. Exacto, no nos parecemos en nada a la antigua Roma en ese aspecto, pero sí en la clasificación que le dan entre personas físicas y personas morales, que actualmente se llaman personas individuales y personas colectivas, que es básicamente lo mismo. Una persona individual sería una persona física y una persona colectiva sería una persona jurídico-moral. Persona individual, nosotros. Así es. Como tú y yo. Entonces, ¿cómo sería lo otro? ¿Cómo activas el grupo? Es una entidad, como un banco, una universidad, un colegio. ¿Sabías que inician los edictos ya desde la antigua Roma? No tengo ni idea, a ver, explícame mejor, porque desde que es un edicto no entiendo muy bien.
Bueno, el edicto es una publicación emitida por una autoridad para informar algo. Ya ubicas, ¿no? En este tiempo yo los conozco como una noticia. No son noticias, porque solo lo puede dictar una autoridad como un juez. Se suelen usar para encontrar personas. Cuando no tienes su dirección y quieres demandarla, entonces ahí sale, se busca tal persona para un proceso. Sí. Pero esto ya, los edictos, si bien no era solamente para eso, eran una forma de comunicación en la antigüedad, en la antigua Roma. ¿Cómo lo usaban en ese entonces? Cuando algo nuevo que era necesario para el conocimiento del público, por ejemplo, que a partir del día de mañana era prohibido salir a la calle sin zapatos, lo iban a hacer conocer mediante el edicto de manera oral. Primero lo gritaban ahí en un lugar concurrido. Como en las películas, mandan a alguien gritar en lo alto. Ajá. Y comienza a gritar. Pero como no era muy eficiente, empiezan a hacerlo escrito. Y posteriormente hace una especie de foro, un solo lugar donde escribirlo y la gente pueda ir a ver las notificaciones importantes que se dan. ¿Cómo? Las herencias, como ya tenían patrimonio, entonces tenía que existir la herencia. Hasta la sucesión por causa de muerte o la sucesión por un testamento escrito. Sucesión por un testamento, o sea que no ha muerto, o ha muerto, claro, pero ha dejado su testamento. Su testamento. Si no dejara igual. Ya. Yacente y la herencia vacante. Ya. La herencia yacente era la herencia durante el tiempo que transcurría entre la muerte de la persona y la adquisición del heredero. Entonces durante ese tiempo la herencia no tenía dueño y se decía que yacía. Y la herencia vacante era cuando definitivamente el heredero no existía, la persona moría y no había herederos. Uh-huh. Entonces se quedaba definitivamente sin un titular. ¿Y cómo hacían para que esa herencia o va a alguien o...? Lo primero que pasa es que esa herencia pasa al Estado. Y es algo que sucede. Eso sí. Ese derecho que tenemos de perseguir algo ante un juez. Entonces, si quieres demandar a alguien, tienes la acción de presentarle algo al juez. De presentarle una demanda. En ese entonces habían 5 tipos de acciones que no considero que se mantengan en la actualidad porque justamente era una forma primitiva del derecho romano. Posteriormente, el derecho romano, en la última etapa de la República, uh-huh, nos habla del procedimiento formulario, donde ya no era cuestión de eucaristías, iglesias, era un procedimiento formal, que actualmente son procesos del derecho, uh-huh, donde primero se designa al juez competente, se demostraba qué es lo que había pasado. Así es. El intentio, que era la intención que había, ¿qué es lo que pedías al juez? Una recompensa, una demostración, un castigo. De muerte. La condenatio era la facultad que tenía el juez de dictar una sentencia. Eso, uh-huh, todo esto es parte del derecho procesal, uh-huh, actual. Aquí nace lo que es el procedimiento cognitorio. Resulta que antes en Roma se designaba los casos a jueces particulares, pero en el derecho cognitorio, el procedimiento cognitorio, que es propio del derecho romano posclásico, ¿sí?, se empieza a designar a jueces públicos, a funcionarios públicos, y actualmente en nuestro país se maneja bajo una jurisdicción pública. Uh-huh. Están los juzgados departamentales, el Tribunal Supremo. Uh-huh. Entonces aquí es cuando cambia la etapa de los jueces privados a los jueces públicos. Uh-huh.
nos remontamos a la época de la monarquía, donde teníamos al rey, a los curias y al Senado consulta. El Senado era ese cuerpo de ayuda al rey, ese cuerpo consultivo. Únicamente era cuerpo consultivo del rey. No recibían paga, ahora reciben mucha paga. El Senado, una vez de que cae la monarquía, es que va adquiriendo mayor relieve en la sociedad. El Senado surge porque ya la población romana se extiende tanto que ya no pueden preguntarle a toda la sociedad romana. Entonces únicamente le consultan a un grupo de personas que es el Senado. Entonces el Senado es como lo que ahora los ayudantes del gobernador o los que ayudan a gobernar. El Senado está dentro del órgano ejecutivo del país, se ha mantenido a lo largo del tiempo, desde Roma. Todo eso es muy interesante saberlo y creo que con esto acaba mi entrevista sobre el Imperio Romano en ese entonces y cómo lo vemos hoy en día en nuestra sociedad.